Castilla-La Mancha apuesta por un sector de turismo inteligente basado en la sostenibilidad y la responsabilidad, diseñando e implantando proyectos de economía circular y dotando al sector turístico de herramientas y conocimientos para la transición e impulso definitivo de la economía circular en el sector. Este modelo de turismo circular busca no solo la protección del patrimonio cultural y natural a través de la disminución de la extracción de recursos, sino también la regeneración del capital natural de los territorios de Castilla-La Mancha, permitiendo contar con destinos turísticos líderes en calidad e innovación. Para ello, desde el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, concienciamos de la importancia de la circularidad en la actividad turística, divulgando los beneficios para los destinos, las empresas y la sociedad. Damos un paso adelante por un sector turístico circular. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hola, muy buenos días a todas y a todos, también a los que nos están viendo desde otros lugares conectados online. Bueno, mi nombre es Saray Portillo. Soy la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca y les pido que me permitan que lo primero que haga esta mañana sea disculpar la ausencia tanto del alcalde como de la concejala de Turismo, porque precisamente esta mañana van a asistir a dos eventos que organiza el propio Ayuntamiento de Cuenca, uno aquí con cargo al UFIL, y es un foro empresarial para captar inversores. Y después marchan rápidamente a Alicante, precisamente, que estamos hablando de turismo, bueno, pues a promocionar la ciudad de Cuenca y nuestra gastronomía con los cocineros de aquí de Cuenca. No obstante, me dicen que les traslade, bueno, pues un afectuoso saludo y les dan la bienvenida a nuestra ciudad. Para el Ayuntamiento de Cuenca, el turismo es una apuesta clara como eje vertebrador de un desarrollo sostenible de nuestra propia ciudad, que pone en valor nuestros recursos naturales, patrimoniales y culturales, como decía el vídeo, pero sin mermar el equilibrio natural de nuestra ciudad. Nos parece también importante hacer hincapié en desarrollar una visión que incluye a la ciudadanía, a los ciudadanos, a las personas como actores principales del proceso como un elemento natural. Y, bueno, hablando de la circularidad, entendemos también que esos procesos de circularidad son una apuesta clara también por crear nuevas oportunidades de empleo, de apostar por procesos de mejora de la eficiencia de los recursos y la innovación técnica para llegar a unos objetivos más justos para todas y para todos. Yo no me quiero extender demasiado porque además entiendo que lo realmente importante no son nuestros discursos hoy aquí, es precisamente la jornada. De modo que, bueno, yo les quiero dar la bienvenida en mi propio nombre y en nombre de, como les he dicho, del alcalde y de la concejala de Turismo. Les pediría que disfruten y aprendan mucho de esta jornada, que intercambien todas aquellas, bueno, pues, opiniones y experiencias que tienen, que seguro que ya son muchas. Y les pediría también que, ya que estamos hablando de turismo, por favor, si pueden, disfruten de nuestra ciudad. Y como les diría al alcalde, además, con toda seguridad, si estuviera aquí hoy, les diría que todo aquello que vean y no les guste, que nos lo digan, para que lo podamos corregir o lo podamos mejorar, y que todo aquello que sí que les guste, bueno, pues lo transmitan a otras personas para que puedan venir y sigamos promocionando nuestro turismo sostenible en la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Gracias, Saray, por esta bienvenida. Siempre es un placer para el Gobierno regional, ya lo sabéis, acercarnos a una de las ciudades que, por suerte, tenemos en Castilla-La Mancha, que se considera una de las más bonitas, y es que así lo es. Así que yo, especialmente también como conquense que soy, que siempre que tengo la oportunidad lo recuerdo, para mí siempre es un placer acercarme en cualquier época del año y, sobre todo ahora, es aún más gustoso porque, ciertamente, viniendo hacia aquí, los que venimos de otras partes, es un placer ver el entorno, el paisaje y, sobre todo, llegar aquí y encontrar esta maravilla de ciudad, pues siempre es muy agradable. Estimadas autoridades, resto de autoridades, señoras presentes, ponentes, moderadores, representantes de empresas, instituciones y asociaciones, y queridos asistentes en la sala y también los que nos estáis viendo vía streaming. Bienvenidos y bienvenidas a todas.
Como os comentaba, para nosotros, desde el Gobierno regional, es un placer encontrarnos hoy aquí y celebrar sobre todo esta jornada. Para nosotros creo que es un honor no solo acercarnos aquí por cualquier razón, pero sí es hacerlo especialmente por algo tan importante que creemos que son dos conceptos clave dentro de esta región y dentro de este Gobierno. Por un lado tenemos el turismo y por otro lado tenemos la sostenibilidad. Pero no se queda la sostenibilidad en esta palabra tan genérica o transversal, sino que queríamos aterrizarlo aún más y por eso lo hemos transformado en esta jornada de circularmente. Metemos un concepto más. ¿Cuál es? Economía circular. Porque la economía circular no hay que entenderla solo como aquello que afecta al sector industrial. La economía circular afecta a todos los sectores, desde el sector primario, ya todos conocemos las capacidades y sobre todo el potencial que tiene nuestro sector primario en la comunidad. Sector primario, recuerdo, el ganadero, el agrícola, pero también el forestal. Y precisamente la ciudad de Cuenca también destaca por esto, por la masa forestal que tienen y el potencial que supone para la ciudad y, por ende, para toda la comunidad autónoma. Sector industrial, que veo por aquí también algunos que están por aquí, gracias por venir. Y dentro del sector servicios o el sector el terciario destaca el sector turismo. Para nosotros el sector turístico, para los que estáis aquí, sobre todo lo vivís en primera persona. Nosotros, conscientes de esta importancia, creemos también que la economía circular, puede ser un modelo en el que vosotros también destaquéis. Es por eso que creíamos interesante estar hoy aquí y sobre todo hacer una guía, aunque está todavía en ello, estamos en ello, pero este es un primer paso. En esta guía se van a publicar buenas prácticas. Previo a esta guía, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? Pues vamos a establecer cuáles son los parámetros que hay que medir para precisamente introducir la economía circular o un modelo circular dentro de vuestro modelo de negocio, dentro de un modelo de negocio basado en el turismo. Como os comentaba, el turismo es un sector estratégico en nuestra región. Esto, vamos, y además tenemos la suerte también, aunque sé que después en alguna mesa lo vamos a comentar y vamos a tener un vídeo en exclusiva, que me lo acabáis por ahí de comentar, pero estamos también muy agradecidos porque el turismo, lo vamos a ver y lo vamos a hablar, no es solo visitar una ciudad y ya. Tiene muchos servicios asociados y uno de ellos, por ejemplo, es la gastronomía. Ya sabéis que tenemos la suerte de ayer. Aquí en la ciudad de Cuenca, sorpresivamente, aunque no tanto, pues tenemos otra estrella Michelin y esto es de agradecer y sobre todo, pues bueno, esto nos va a traer, estoy seguro, éxitos y riqueza, no solo al restaurante en sí, sino a la ciudad de Cuenca y, por lo tanto, a toda la comunidad autónoma. Entonces, para nosotros, esto es siempre un orgullo. Aprovecho también para agradecer, que no se me olvide, de nuevo, a donde nos encontramos, en estas instalaciones, el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, que siempre tiene a bien prestarnos sus instalaciones y, sobre todo, también porque vamos a tener la suerte de disfrutar una vez más de sus vistas de cara a la ciudad después, durante el café o después también en la degustación que vamos a tener de productos típicos de Castilla-La Mancha. Me estoy saltando todo lo que me habían escrito, porque me lo suelo saltar, pero solamente voy a finalizar invitando a participar activamente, a cuestionar. Me uno a las palabras que nos comentaba Saray. Estamos aquí no solo para felicitarnos los unos a los otros, sino sobre todo para destacar aquellos puntos en los que tenemos que mejorar. Así que os invito a que en esta participación activa que os vamos a pedir a lo largo de toda la jornada, que nos invitemos todos a cuestionar, a debatir y, sobre todo, a inspirarnos. También estamos aquí para generar todas aquellas ideas, compartirlas y, sobre todo, idear la manera de ponerlas en práctica. Es una jornada que ha sido diseñada con un enfoque plenamente circular. Ya veréis a lo largo de la sesión qué significa y en qué se traduce esto de la circularidad en el sector turístico. Verán que todas las secciones del evento, desde este ciclo de bienvenida que acabamos de protagonizar, como la clausura, pasando también por las rondas de inspiración, que vamos a ver muchos ejemplos, estáis aquí presentes, hasta la mesa redonda, todas estas partes contienen un aspecto circular.
que nos une de forma transversal a todos. Deseamos sinceramente que esta jornada sea de provecho y que sea una jornada redonda o circular. Muchas gracias y esperamos que disfruten de este encuentro tan transformador. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, directora general, autoridades, compañeros y compañeras. A mí me toca abrir este melón, voy a decir una sandía porque es más circular, pero en lugar de hablar de esta fruta voy a hablar de otra y ahora os comento por qué. Dejadme que os empiece hablando con una pequeña historia. Es la historia de una manzana. Y es una manzana que no es una manzana muy famosa, no es la manzana de la Cenicienta, no es la manzana de Guillermo Tell, tampoco es la manzana de Steve Jobs, sino que simplemente es una manzana. Y voy a lanzar una pregunta, antes la directora lo comentaba, que hoy vamos a ver muchos aspectos circulares. ¿Os habéis preguntado por qué esta manzana es redonda? Pues bueno, al final de lo que voy a comentar os desvelo el secreto. Pero pensad que esto es el elemento perfecto, el envase perfecto, el producto perfecto. ¿Y por qué? Pues bien, esta manzana, como se puede ver aquí, es impermeable. Tiene una capa que la protege, tiene un film que hace que sea el envase perfecto. Jamás pierde su líquido que lleva en el interior y tarda, de hecho, meses desde el momento en que crece hasta que desaparece en eso, retornar nuevamente a la naturaleza. También es el producto perfecto porque incorpora vitaminas, minerales, agua, etcétera, sin necesidad de tener ningún conservante ni colorante. De hecho, el colorante lo adquiere con el tiempo y lo adquiere de forma natural. ¿Cómo? A través del sol. Además, y esta manzana, como veréis, en el momento en que tú la partes, te ofrece todo su producto, pero es perecedero. Es decir, sabéis perfectamente que si dejáis una manzana al aire libre, durante unos minutos se oxida. Y ese proceso también te está indicando que necesita ser consumido de forma breve. Además de esto, esta manzana, y ahora me voy ya hacia ese lugar que os quería desvelar por qué las manzanas son redondas, implica que precisamente tiene esta forma porque es la mejor forma, la forma óptima para ser coloreada por el sol. ¿De acuerdo? Si tuviera cualquier otra forma, no se podría colorear de forma igual. Pero en el fondo, el motivo por el cual esta manzana es redonda es muy sencillo. Y es que, como los árboles no se pueden desplazar, la mejor manera para hacer que la semilla, que es la bomba que contiene esta manzana, se pueda mover. Es decir, cuando caen las manzanas de los árboles, al ser redondas, por el agua, el viento o los animales, se pueden desplazar unos metros. Y eso hace que sea el elemento ideal o la forma ideal para tener esa función. ¿Y por qué os pego este rollo? ¿Por qué os explico todas estas cuestiones acerca de la manzana? Porque estamos hablando no solo de economía circular, y también la manzana es redonda y circular, sino porque este es un gran ejemplo de ecodiseño. Lo que nosotros deberíamos de hacer y pretendemos hacer a través de la economía circular es lo que se llama biomímesis, que es copiar bien de la naturaleza. Vamos, por tanto, hoy a conocer muchas iniciativas que lo que tratan es precisamente de hacer eso, copiar bien la naturaleza. Pero antes de entrar en esas iniciativas, dejadme que os explique un poco el trabajo que hemos desarrollado, que estamos desarrollando. Como bien decía, es una guía que va a recoger diferentes iniciativas en materia de circularidad vinculadas con el sector turístico y que todas ellas las vais a conocer hoy. Son ese top 10, esas
10 iniciativas de buenas prácticas que hacen referencia al turismo circular. Previo a este análisis de las 10 iniciativas, lo que hemos hecho es desarrollar una metodología para evaluar la circularidad. Porque, ¿qué es la economía circular? De forma muy breve, diría que la economía circular es aquella que se contrapone a una economía más lineal. Y hace muchos años, el concepto empezó en los 70, pero ya hace muchos años nos dimos cuenta que simplemente ese proceso de extraer, transformar, comercializar y distribuir y finalmente consumir y desechar no era suficiente, no era el adecuado. Necesitamos un sistema que todas esas fallas dentro del mecanismo productivo se reincorporen dentro. Y por eso apareció el sistema de la circularidad. La circularidad tiene un enfoque sobre todo ambiental, pero también incorpora aspectos como la inclusión, como las alianzas, que veréis que van mucho más allá de los aspectos ambientales. Entre las cuestiones que aborda la circularidad, esos verbos mágicos, que cada vez que son más, porque al principio eran 3, después fueron 5, ahora ya son 9, que hacen referencia al reducir, reutilizar, reciclar, reparar, reacondicionar, remanufacturar, reasignar, regenerar y repensar. Todos son muy res. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero para que veáis que todos se pueden aplicar al sector turístico. Es verdad que la circularidad tuvo un origen más de carácter industrial, más vinculado con el uso y consumo de los recursos naturales. Pero el turismo consume también muchos recursos naturales y también genera muchos residuos. Por eso que podemos reducir esos recursos naturales minimizando, por ejemplo, la huella de carbono a través de la movilidad a nivel turístico. Podemos reutilizar algunos de los productos que se utilizan dentro del turismo, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? Cuando estamos reutilizando las sábanas o las toallas a través de un sistema de lavandería. Podemos también reciclar los típicos productos, envases que hay dentro de un restaurante. Podemos también reparar cuando tenemos un aire acondicionado, cuando tenemos una bicicleta. Podemos reacondicionar, que en este caso pues, sería renovar o actualizar infraestructuras o productos, como por ejemplo tenemos un edificio histórico que se rehabilita como un alojamiento rural. También remanufacturar, que en este caso podría ser productos que están desechados, pero que son relevantes, pues les podemos dar una nueva vida, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel decorativo. También podemos reasignar, en este caso dar un nuevo uso, por ejemplo, para transformar antiguas instalaciones industriales en centros de interpretación. Eso hay muchos y tenemos buenos ejemplos. Y también podemos regenerar. La naturaleza, de hecho, funciona de esta manera, se autorregenera. Nosotros también, como sector, podemos generar propuestas que contribuyan a ello, a regenerar sobre todo funciones ecológicas dentro de los ecosistemas. Y por último, y yo creo que casi lo más importante es podemos y debemos repensar. El ecodiseño es eso, es otra manera de pensar cómo se llevan a cabo los diferentes procesos industriales. Y en este caso, vinculado con el sector turístico, podemos pasar de consumir productos a consumir más servicios, lo que se llama servitización. Después entraremos un poquito en ello. Voy a ir bastante ágil ahora y la cuestión es la siguiente. Como veis, la circularidad vinculada al turismo puede ser muy amplia. Y en este trabajo lo que hemos hecho es condensarlo y concentrarlo aplicando lo que se llama un principio de Pareto, que después ya veréis a qué me refiero. Y lo hemos reducido a tan solo 5 ámbitos. 5. El primero, que hace referencia a la movilidad y a la proximidad. El segundo, a los recursos naturales. El tercero, a los residuos. El cuarto, a la ecoinnovación. Y el quinto, a las alianzas circulares, a la colaboración. Cuando hablamos de movilidad y de kilómetro cero, estamos hablando de transporte colectivo, estamos hablando de electrificación del transporte, estamos hablando de acercar de productos de proximidad, sobre todo para reducir la huella ecológica, la huella de carbono.
Cuando hablamos de recursos naturales, nos centraremos en el agua, en la energía y también en el paisaje y la biodiversidad. Su eficiencia, cómo reintroducir dentro del sistema, por ejemplo, las aguas grises, cómo minimizar el uso y el consumo de energía y cómo también que esa energía sea de origen renovable. Cuando hablamos de residuos, aquí lo hemos dividido en dos grandes ámbitos. La reducción en el consumo de materiales y después también el evitar desperdicios, sobre todo de carácter alimentario, que dentro del sector turístico quizá es el principal talón de Aquiles. Cuando hacemos referencia a la ecoinnovación, aquí no tan solo hablamos de tecnología, pero también hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sensorización, como os comentaba, es dar toda una serie de propuestas de servitización, es decir, ofrecer servicios en lugar de ofrecer productos. Dicho de otra manera, nos podemos comprar un coche o podemos utilizar un vehículo de forma compartida. Esta segunda opción evita que tengas que generar todo un ciclo de vida desde la compra hasta el desecho y, por tanto, generar más residuos y utilizar más recursos naturales. Perdón. No, me voy hacia atrás un segundito. Y quería también comentar a nivel de ecoinnovación aspectos vinculados con la creatividad. Y en este caso, el análisis del ciclo de vida y el ecodiseño considero que es uno de los principales aspectos. Seguramente muchos ya lo conoceréis, esta obra que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la tumba, de Brongar and McDonough, que en los años 2000 aproximadamente elaboraron un libro que fue referencia acerca del ecodiseño. Ellos lo que planteaban es algo muy básico, tenemos que considerar todo el ciclo de vida de los productos y también de los servicios y no tan solo dónde lo vamos a depositar. Y por último, y para mí no menos importante, todo lo contrario, porque por eso estamos aquí y es lo que estamos haciendo, es generar alianzas circulares. Esquemas de colaboración tanto a nivel privado, entre empresas, porque dentro de lo que se llama la cadena de valor, entre la producción y finalmente el consumo, hay muchos eslabones que se pueden integrar para abordar la circularidad, pero también desde lo público y lo privado. Pensad que los órganos públicos os dedicáis a la promoción turística, os dedicáis también a la planificación turística y colaborar con las empresas es imprescindible para tener destinos más circulares, destinos más sostenibles. Esta propuesta que hemos desarrollado, como no podía ser de otra manera, se apoya en esta estrategia de economía circular de Castilla-La Mancha 2030, también en el Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha y toda una serie de metodologías y manuales vinculados con la propuesta metodológica de turismo circular, tanto de Segitur como también de proyectos europeos como pueda ser InCircle. Y vamos a por ello. Pero antes, dejadme que os comente a qué hacía referencia con la ley de Pareto. La ley de Pareto es una ley que se puede aplicar a muchas cosas en la vida, desde la comida, el ejercicio físico, el estudio y también a la circularidad. Lo que afirma es algo bien simple y es que el 20% de los esfuerzos te genera el 80% de los beneficios. Si ahora lo digo en clave del ejercicio físico, es que haciendo, por ejemplo, el 20% de vuestro tiempo ejercicio, los 10 minutitos al día, te genera el 80% de los beneficios a nivel físico. Y que simplemente centrándonos en eso, en ese 20%, como ya podemos obtener un 80% de los beneficios, vamos a ir ahí. Es decir, esta metodología no es perfecta, pero sí que es suficientemente buena como para dar una buena fotografía acerca de la circularidad de las entidades y empresas de Castilla-La Mancha. Me voy a saltar el ejemplo porque lo he cambiado y en lugar de movilidad he hablado de ejercicio físico. ¿Qué indicadores hemos trabajado con esta idea de la ley de Pareto? Pues para estos 5 ámbitos hemos desarrollado 2 indicadores en cada ámbito,
y ahora los detallo de forma rápida. En primer lugar, a nivel de movilidad, lo que hemos pretendido evaluar son dos cosas. En primer lugar, es la movilidad de los propios trabajadores de la empresa y los proveedores. Y después, la movilidad de los usuarios. Si conocemos esto, que yo creo que lo conocéis, en un rango semicuantitativo, es decir, cualitativamente, el origen de la movilidad es más o menos sostenible. Yo creo que eso, las empresas ya lo sabéis. Podemos ya determinar un indicador vinculado con la movilidad y la circularidad. En relación con los recursos naturales, también hemos establecido dos indicadores. El primero de ellos hace referencia al consumo, gestión eficiente del agua y la energía. Y los hemos juntado. ¿Por qué? Porque muchas veces a las empresas les cuesta identificar, por ejemplo, si su consumo de energía, de dónde viene exactamente, porque se mezclan varias cosas, y muchas veces también el tema del consumo del agua, porque incluso algunos no tienen ni siquiera un contador. Pues aquí lo hemos llevado a la parte también semicuantitativa. Y lo que nos interesa es conocer el rango de consumo eficiente de agua y de energía, a nivel de energía que proviene de fuentes renovables y a nivel de agua que se reutiliza, ¿no? El segundo indicador hace referencia a la conservación y regeneración de paisajes y espacios naturales. Y aquí, como es complejo ver de qué manera se interacciona entre la empresa y un espacio natural, lo que hemos determinado es el número de iniciativas, el número de proyectos de conservación o de regeneración en que esa entidad o empresa está vinculado a lo largo de un año. A nivel de residuos, nuevamente, hemos integrado el desperdicio alimentario, determinando el porcentaje de alimentos que se reaprovechan o transforman en comparación con el total, en volumen en este caso, y el tipo de envases y materiales que se reutilizan o se reciclan. Cuando hablamos de ecoinnovación, ya hemos visto que es un aspecto un poco difuso, pues lo tratamos de concretar identificando la participación en proyectos de ecoinnovación, es decir, qué número de colaboraciones o proyectos se han desarrollado para implementar soluciones sostenibles y también cómo se están integrando tecnologías ecoinnovadoras, tecnologías como inteligencia artificial, la sensorización, etc. Y por último, indicadores que hacen referencia a las alianzas circulares. Aquí nuevamente dos indicadores, el primero de ellos hace referencia a los acuerdos con otros proveedores y empresas y a las colaboraciones con administraciones, o sea, es decir, cómo participáis en proyectos de colaboración público-privada. Pues bien, todo esto lo hemos integrado dentro de una herramienta que hemos llamado índice CLM, está diseñado específicamente para Castilla-La Mancha y serían como las siglas del monitor de circularidad, ¿de acuerdo? Es un índice que, como veréis a continuación, lo que determina son toda una serie de, de forma muy fácil y muy visual, si vosotros como entidades o empresas os ubicáis en alguna de estas tres categorías, ¿no? Si estáis dentro del 33% de la circularidad, de la evolución circular, sois exploradores, ¿no? Si estáis en la primera sección, pues seríais exploradores iniciales o exploradores avanzados. Si estáis entre el 33 y el 66%, porque siempre estamos hablando de porcentajes, pues seríais unas empresas, unas entidades proactivas desde el punto de vista de la circularidad. Y si os ubicáis entre el 66 y el 100%, pues seríais ya inspiradores, como las 10 entidades que vais hoy a inspirarnos a desarrollar vuestras propuestas. Como veis, es una metodología que lo que pretende es ser muy sencilla, porque lo importante aquí es la evolución, es pasar de un estado en el que estáis ahora a un poquito más allá. Los que ya lo hacéis bien, a hacerlo muy bien. Quien apenas está empezando es hacerlo un poco mejor. Os pongo aquí una formulita, por supuesto que no la tenéis que aprender, pero simplemente es para expresar que este índice de circularidad
es una función que depende de esos indicadores que os he comentado anteriormente a nivel de movilidad, recursos naturales, residuos, ecoinnovación y alianza circular, lo que determina que sea muy robusto desde el punto de vista de su desarrollo y se expresa en porcentaje, ¿no? Aquí no se trata de compararse entre unas entidades y otras. Yo tengo un 85, yo soy un 77. Da un poco lo mismo. La importancia es sobre todo de la comparación con uno mismo. Ver que en un año estás en un 33 y al cabo de 1 o 2 o 3 años pasas a un 50% de esa circularidad. Esa es la lectura interesante. Aquí veis todos los indicadores con cada uno de los rangos para poder determinar precisamente esa circularidad, ¿no? Rangos bajos, moderados, altos o muy altos. No entraré en detalle respecto a esto. Y aquí pues, os había preparado un pequeño ejemplo para que veáis cómo se puede determinar. Porque al final uno dirá, sí, rango bajo, pero ¿qué significa? ¿No? Pues mirad, desde el punto de vista de la movilidad como proceso productivo de la empresa, ¿no? Pues serían de un rango bajo o en este caso marcaríais un rango bajo si los empleados y colaboradores de la empresa, es decir, proveedores principalmente, hacen un uso bajo de medios de transporte sostenibles en la actividad profesional. Yo creo que esto intuitivamente lo podéis establecer. Un nivel bajo, un nivel moderado, un nivel alto o un nivel muy alto. ¿De acuerdo? Y al final es autocomparativo. Os tenéis que comparar con vosotros mismos, con vuestro sector. Bueno, pues hasta aquí esta introducción. Dejadme daros 2 o 3 indicaciones desde el punto de vista logístico. Ahora vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente parte, que es una mesa, es una ronda de inspiración. Para los que estáis en casa, os voy a pedir que si tenéis preguntas, sugerencias, comentarios, los podáis dejar a través del chat. Y para los que estáis aquí, si queréis también hacer alguna pregunta, os conectéis también a la sesión de Teams. Ahora pues os pasaré el enlace a través de un código QR y desde allí podréis enlazar y a través también del chat hacer preguntas. Es una sesión, la de hoy, muy intensa, así que os voy a pedir concreción y muchísimas gracias. Buenos días. Perdonad la voz. Primero agradeceros la invitación a Recander como presidente de la Red Castilla-Manchega de Desarrollo Rural. Voy a moderar la primera mesa, que como ha dicho no es una mesa en sí, es más de exposición por cada uno de los, yo creo que proyectos importantes de Castilla-La Mancha, uno por cada una de las provincias de Castilla-La Mancha, y creo que tenemos un privilegio para conocer esos proyectos hoy aquí, como ejemplos de turismo circular en nuestra región, en esta gran región. Iniciativas que están transformando la manera de vivir y de gestionar nuestro turismo en la región, y cada uno de ellos va a aportar soluciones innovadoras alineadas con los 5 retos claves, que es movilidad sostenible y productos de proximidad, recursos naturales, residuos, ecoinnovación y alianzas circulares. Y lo primero que voy a hacer es presentar a los proyectos que se van a exponer. Luego os voy dando la palabra y vais subiendo aquí, que es Vive Guada, que es una agencia de viajes de la provincia de Guadalajara, que la va a presentar Silvana Pol. Es un turismo responsable centrado en la movilidad sostenible y experiencias locales. Albergue Tejadillos del Parque Natural de Serranía de Cuenca, presentado por Alberto Quílez, alojamiento rural con gestión eficiente de recursos naturales. Birding La Mancha de Villacañas de Toledo, presentado por Santi Moraleda. Avistamiento de aves como motor de conservación y desarrollo local. Mer en Mota del Cuervo de Cuenca, presentado por Ramón Cobo, que además lo hará por intervención online. Y Turicleta de Ciudad Real, presentada por Mariana Boadella, red de bicicletas eléctricas para fomentar
la movilidad sostenible en áreas rurales. Creo que son proyectos bastante innovadores. Yo creo que va a servir para demostrar el turismo circular en nuestra región y para comenzar, doy a dar la palabra a Videguá, a la agencia de viajes, a Silvana Pol, que suba aquí arriba, para hablarnos a todos de su proyecto. Videguá crea rutas sostenibles y promueve el turismo local, una fuerte enfoque con la reducción de la huella de carbono y la valorización del patrimonio cultural. Y yo quisiera hacerte una pregunta, que es, ¿qué estrategia emplea Videguá para fomentar la movilidad sostenible y la preferencia por productos de proximidad en sus itinerarios? Si os pediría, entre todos, tenemos un límite de tiempo, que sea unos 7 minutos aproximadamente, lo que tengáis de exposición, para luego, si hay alguna pregunta más, poder cumplir con los horarios, cuando quieras. Vale, bueno, primero voy a contar lo que es Videguada. Es la primera agencia de viajes especializada en ecoturismo en la provincia de Guadalajara. A través de visitas guiadas, paquetes turísticos, experiencias que diseño, pues ponemos en valor naturaleza, cultura, gastronomía de la provincia de Guadalajara. Entonces, yo siempre digo que con los proveedores con los que trabajo, con las guías, con las artesanas, con los productores con los que trabajo, tenemos como un objetivo en común que es enseñar a amar para conservar, ¿no? Es como un principio que tenemos todas las empresas con las que trabajo. Y pues siempre digo que conecto a las personas que visitan Guadalajara con la provincia a través de la población local, que creo que es la mejor embajadora y creo que es la que mejor puede explicar la provincia y bueno, pues el que podáis conocer mucho mejor este tipo de provincias que estamos en el entorno rural y son súper desconocidas. Hablando de economía circular, pásame la siguiente, porfi, que voy a explicar el ejemplo que he traído. El taller de pan. He visto que había venido Carlos por ahí. Ah, vale. Hola, Carlos. Lo voy a explicar con todo mi amor, que además es un ejemplo que me encanta traer, ¿no? Una de las cosas que, hablando de economía ecocircular, una de las cosas que os he traído es el taller de pan y cata de producto local que hacemos en Palazuelos, que es una pedanía de Sigüenza, que os animo a visitar porque es una villa medieval y es preciosa, ¿no? Y estamos muy, muy cerquita de Sigüenza. Entonces, lo que vendemos, digamos, entre comillas, es el taller de pan con masa madre y cata de producto local, pero lo que hay detrás de todo eso es muchísimo más, ¿no? Entonces, Despelta, que es el proyecto con el que trabajamos, la empresa con la que trabajamos, con las que creamos sinergia, es un proyecto que recupera trigos antiguos en la provincia de Guadalajara y cuando la gente viene a hacer el taller de pan, no solo hablamos de taller de pan, sino les contamos esto, ¿no? Que es un proyecto que recupera trigos antiguos, pone en valor la gastronomía de Guadalajara, de esa zona concreta, localiza esa zona en el mapa y vamos a los campos de cultivo que cultivan en ecológico, hablamos de agricultura ecológica, hablamos de por qué el gluten antes no hacía daño y ahora sí, por ejemplo, ¿no? Hablamos de nutrición, vemos los diferentes tipos de trigo, de espelta. Y mientras vamos haciendo el taller de pan de masa madre, hablamos de la masa madre, nos pringamos de arena, usamos de harina, usamos las manos y mientras vamos haciendo esa actividad de taller de pan, vamos contando mucho más, ¿no? Vamos a unas salinas que se llaman las salinas de Bujalcallado, que son salinas de interior, que aprovecho para decir que Guadalajara tiene salinas de interior súper desconocidas también. Volvemos, vamos ahí haciendo los diferentes tipos de fermentación y terminamos horneando el pan en un horno de leña y mientras hacemos el horneado en horno de leña hacemos una cata de producto local que es de kilómetro cero, que va de Sigüenza a Tienza. Entonces seguimos poniendo en valor la gastronomía y seguimos hablando del proyecto que fija población porque crea puestos de trabajo y eso en el entorno rural, si estáis aquí, pues es súper importante. Y además
este proyecto, que a mí me encanta decirlo, tiene un proyecto que está conectado, que participa con SEO BirdLife, que se llama Secanos Vivos y mide la biodiversidad de sus campos de trigo, y creo recordar que habían dicho que habían quedado el número 1 o por ahí, y que, o sea, la biodiversidad en esos campos de trigo es súper alta, ¿no? Entonces, todo esto se lo contamos a la gente que nos visita. Y además, y ya termino, el residuo es casi cero, prácticamente cero, porque lo que se desecha se utiliza para cojines de meditación, los típicos cojines de semillas, para dormir. Todo eso lleva a los desechos que se generan en todo el proceso productivo. Entonces, para mí es súper importante recalcar estos aprendizajes que en proyectos como este, porque agencias como la mía son muy difíciles de tirar para adelante, es súper importante que creemos alianzas entre las empresas del territorio, porque sola me cuesta muchísimo llegar, necesito juntarme con las personas que ya están, con las personas que comparten valores y tirar en equipo, crear destino, todas las empresas juntas, ¿no? Luego, es muy difícil dentro del sector turístico tener, digamos, ventaja competitiva, es decir, poder competir en el mercado. Entonces, necesitamos de esas alianzas también con la Administración que nos ayuden a la promoción del destino y que nos ayuden, como decía Xavi, a esa planificación del destino en clave de economía circular. Y creo que si sabemos vender ya a nivel de generar esta venta para que nos vengan a visitar y podamos generar todo este impacto positivo a los clientes y a las personas que nos visitan, ¿no? Creo que la economía circular es un valor añadido también de venta, ¿no? O sea, creo que es súper importante diferenciarnos del turismo convencional, como yo siempre digo, con estos valores y transmitirle a la gente el valor de todo esto, ¿no? Y creo que ya está. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, y además, como tienes... Y además, como tienes la suerte de tener recomendación, porque como soy de Guadalajara... Ah, ¿de dónde? Lo único que todavía no he ido a hacer el curso de pan, que llevo pues tienes intentando que... por ahí con el señor responsable anteriormente, que era Carlos. Está el profe, de hecho, aquí. Creo que o sea, merece la pena preguntar. que vayáis a hacerlo. También ya aprovecho, es decir, como presidente de la red castellano-manchega, debes de plantear, y además ahora tienes enchufe, porque lo que he visto que tienes recomendaciones con Carlos, sí, ahora es gerente del Grupo de Desarrollo Rural, sí, que el Grupo de Desarrollo Rural haga promoción del turismo circular. Creo que es un proyecto que sería idóneo de poderlo plantear del propio grupo y que os podría servir como promoción. No el otro turismo, que ya está promocionado, mucho más, pero aprovecharlo. Y creo que en este caso tienes ventajas de conocer también al nuevo gerente. Pero creo que hagáis un esfuerzo. Creo que podéis aprovechar mucho con el turismo circular a los grupos y potenciarla para poder aprovechar los recursos del medio natural, intentando, como decimos siempre, ahorrar mucho más de lo que se supone el otro turismo, que puede ser más contaminante. Y no es por nada, pero de verdad que damos muchísimo valor en ese taller de pan. Todo el mundo sale encantado y la mayoría de la gente se queda a comer en el sitio y visita Sigüenza y Palazuelos, que está al lado, que a nivel impacto turístico positivo es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que vayáis. Pues muchas gracias. Pasamos ahora a Cuenca. Es Albergue Tejadillos, Alberto Quílez, que va a hablar de su proyecto. ¿Lo va a hacer desde ahí mismo? Bueno, pues cuando quieras puedes subir. Albergue Tejadillo está ubicado en el Parque Natural de la Sierra de Cuenca, por tanto, impresionante paisaje. Este albergue integra energías renovables y prácticas circulares para minimizar el impacto ambiental. Por eso tengo que hacer una pregunta, que es ¿cómo influyen las energías renovables y la gestión de residuos en la experiencia de los huéspedes del albergue? Cuando quieras, y procurar lo mismo. Igual que ella ha cumplido, Silvana ha cumplido su tiempo, en la parte que podáis, que cumplas. Vale. ¿Se oye bien? Vale. Bien. ¿Cómo influye? Podríamos decir que son dos fases. Una fase estresante.
cuando entra el cliente. Cuando llega el cliente, se encuentra ahí en el albergue ciertas cosas a las que ellos no están acostumbrados, a que funcionamos 100% con placas solares, no tenemos forma de conectarnos a una red eléctrica, con lo cual tenemos que ser autosuficientes 100%. Con lo cual, eso ya de que un cliente tenga que adaptarse a ciertos electrodomésticos o ciertas cosas que utilizan en su casa, un microondas, una tostadora, un secador de pelo, una plancha de pelo, pues a ellos les cuesta adaptarse a eso en un primer momento, pero conforme van avanzando el fin de semana o los días que están ahí alojados, van viendo que bueno, se puede vivir sin ciertas comodidades que tienen actualmente en sus casas. Pasa exactamente igual con el sistema de reciclaje. Nosotros, el albergue Tejadillos, como bien ha dicho, estamos ubicados en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Aquellos que no la conozcan, os invito a que vayáis, que la visitéis. No solamente el albergue, sino todo el parque, porque es una maravilla. Y bueno, deciros varias cosas. Espero cumplir con el tiempo. Nosotros, cuando el albergue Tejadillos es un antiguo refugio de montaña, en el 2006 se quemó, pertenece al Ayuntamiento de Cuenca, con los fondos europeos en su momento se restauró, pero bueno, faltaban ciertas cosas, entre ellos el tema de la electricidad. Cuando salió a concurso, unos locos como nosotros apostamos por él, más que como vía de negocio, fue más por el amor que le hemos tenido siempre a este paraje, que desde pequeñitos íbamos y nos encantaba. Entonces, cuando los cogimos, nunca pensamos en ser una empresa o un negocio pensando en la sostenibilidad, en la economía circular, para nada. Eso, cuando lo cogimos fue, bueno, queremos crear un albergue, un sitio que pueda venir mayor número de personas posibles, que puedan disfrutar, igual que yo disfruté en su momento, de esta instalación y disfrutar de este paisaje. Claro, lo que no contábamos es que no había forma de conectarnos con luz, la forma de depuración de agua la tenemos que hacer nosotros, la captación de agua nosotros, o sea, autosuficientes 100%. Entonces, estos premios que ahora nos han concedido también, Premio de Castilla-La Mancha de Turismo Sostenible, no ha sido buscándolo, es que no se ha venido. Yo siempre estoy diciendo últimamente de la necesidad una virtud, porque otro de los problemas que hemos tenido también es el reciclaje. Nosotros, uno de los problemas que en principio jamás pensábamos que íbamos a tener este problema era el tema de la retirada de residuos. Dada la ubicación, y es una zona que en invierno nieva y nieva bien, copiosamente, no dan ese servicio, pero es que en verano tampoco. ¿Qué problema nos encontramos? Que tenemos que ser nosotros gestionar esos residuos. Pero claro, también vienen clientes que hacen uso de la instalación. Entonces, tenemos que educar. Por eso empezamos de una fase, como a la pregunta, de estrés, de decir, bueno, ahora tengo yo que reciclar aquí. Hemos instalado unas compostadoras, hacemos separación de residuos. Y claro, eso a la gente, hay gente que sí, sobre todo los más pequeños. Los más pequeños son más educados que los mayores. Ahora tengo que reciclar, ahora tengo que separar lo orgánico, pero ¿qué pasa? Todo esto hace que, aparte de reeducar, ellos sepan el funcionamiento de las cosas. Porque nos pregunta mucha gente, ¿pero podéis y vivís así con estas placas solares? Digo, sí, 100%. O sea, la gente alucina. Digo, sí, perfectamente se puede vivir. Y recicláis. ¿Y la compostadora cómo funciona? O sea, la gente no sabe cómo funciona la compostadora. Ojo, yo tampoco sabía en su momento, ¿eh? ¿Vale? Pero es eso, un aprendizaje constante. Entonces, nos abrió las puertas a decir, bueno, aquí hay una vía de negocio. Aquí no solamente es una vía de trabajo, de aprendizaje nuestro, sino que también lo estamos dando al exterior.
Por eso, desde el 2020 apostamos también, somos, al lado justo del albergue Tejadillos, hay una antigua aula de naturaleza que se daba uso hasta el 2010, que se cerró, y entonces apostamos también por ella y gestionamos con el fin de que, dada la ubicación que tiene el albergue Tejadillos, nos han venido muchos clientes que buscan el tema de retiros de yoga, tema de nutrición y demás, por contactos que nos van viniendo, todo así, tema de tradición, arte, música. Entonces, pensamos, bueno, pues vamos a colaborar también con la gente de aquí de Cuenca, se está creando ahora una residencia artística, donde no solamente trabajamos la música folclórica de la zona, sino que también trabajamos las costumbres, pues cómo trabajan con el mimbre, cómo elaboran un queso de cabra típico, ¿vale? Donde pueden subir, damos charlas, se dan talleres, ¿vale? Y todo esto también lo llevamos a la educación. Trabajamos con varios centros escolares que, ya os digo, no era el inicio del objetivo de la empresa, del albergue, pero nos ha ido llevando a eso. Y hemos empezado a dar una educación ambiental, colaboramos con empresas de ecoturismo, de turismo activo, donde, bueno, queremos ser un poco más rebeldes y ser más dar un golpe encima de la mesa y decir, bueno, se puede trabajar, se puede ser sostenible, se puede educar y encima disfrutar de lo que estáis haciendo. Entonces, bueno, los aprendizajes, bueno, adoptamos pues eso, las medidas que por necesidad nos han obligado a hacer. Entonces, pues nada, un poco más. No sé si me he pasado o no me he pasado, si hay alguna pregunta, si me he ido por las ramas porque no me había preparado absolutamente nada. Entonces... ¿Una pregunta? Alberto, primero agradecértelo, felicitaros, por ese voto le conozco y además creo que también ha habido ayuda de fondos LEADER. Quiero hacer una última hincapié, meter la cuña publicitaria. A dar las gracias porque todo esto de economía circular y de instalar placas solares y cosas y tema de reciclaje y sostenibilidad y demás está muy bien. Pero sin la ayuda de los agentes locales, sin la ayuda de las ayudas europeas, de la economía circular, que por ahí estaba Silvia, que también estuvo por allí, por el albergue, pues sin todas esas ayudas se hace tremendamente difícil. Entonces yo lo agradezco y que sigáis. Y todo este aprendizaje que hemos llevado nos ha llevado también a crear otra empresa fuera de lo que es Albergue Tejadillos, que nos dedicamos a trabajar con los agentes de desarrollo local, a echarles una mano, a tramitar esas ayudas que ellos no saben cómo tramitarlas y decir, bueno, desde mi experiencia, que sepáis, y entonces estamos trabajando actualmente con ayuntamientos, con empresas de la zona, pues bueno, si alguno tiene dudas de cómo lo hemos hecho, cómo trabajamos, y pues aquí nos tenéis, ¿vale? Muchísimas gracias. A ti, Alberto, son muy fáciles, ¿eh? Lo verdad que reconozco que costosas cuando en el medio rural alguien tiene que plantearse la documentación, pero sí que te quiero felicitar como proyecto porque hacéis turismo, pero hacéis formación. Es decir, formáis a la gente de que la vida es de otra forma. No solamente es como se vive en las grandes ciudades, sino como también se puede vivir de la forma que vosotros aplicáis en vuestro albergue. Por tanto, muchas gracias. Nada, vosotros. Seguimos con Building La Mancha. Es un proyecto que combina turismo ornitológico con la protección de hábitats y la promoción de la biodiversidad. Y en este caso, Santi Moraleda es el que va a hacer la exposición y la pregunta sería, ¿cómo evalúa Building La Mancha el impacto de las actividades de la conservación en los espacios naturales? Bueno, nosotros evaluamos, es fácil al final la pregunta, evaluamos pues aplicando el sentido común. Realmente nuestros abuelos, a mí me recuerda un poco esto a cuando los abuelos les hablaban de economía y decían, pero ¿por qué hay que estudiar economía si eso está chupado? Directamente lo único que tienes que hacer es gastar menos de lo que ganas y ya está, la economía está resuelta. Esto es básicamente lo mismo, lo que tienes que hacer al final es aplicar un poquito el sentido común a lo que estás haciendo, más que otra cosa.
Pues un poco, expon tu proyecto. Nada, pues muy sencillo. Nuestro proyecto es Birding La Mancha, es un proyecto de ecoturismo, educación y sensibilización ambiental, todo enfocado desde la ornitología. Y bueno, básicamente somos una empresa, pero esto no es un trabajo, es realmente un estilo de vida. Hay que ser un poquito quijotes para terminar metiéndote en estos jaleos, porque realmente cuando te enfrentas al mundo de esta manera, pues te das cuenta que las cosas no son tan fáciles, básicamente porque lo que estamos hablando hoy, la economía circular, realmente no es tan circular y no es tan fácil estar dentro de lo que es la economía circular. O sea, al final, hacer productos ecológicos, biodinámicos y todas esas cosas, directamente son etiquetas que al final les terminan poniendo una ley al lado, de tal manera que cualquier multinacional puede terminar haciendo productos ecológicos, naturales y esas cosas, aunque todos sepan exactamente igual. Para que os hagáis una idea, en la zona de donde nosotros venimos, nosotros trabajamos con productores locales que todavía tienen viñas de pie franco, algo que realmente ya no queda en La Mancha. Trabajamos con los pastores, con los agricultores y directamente lo que hacemos es adaptarnos a lo que era la agricultura y la ganadería tradicional en La Mancha. Es algo que a día de hoy es muy complicado y que ya cada vez quedan menos, y que no tiene mucho sentido. Es eso, al final, de no aplicar un poco la lógica. En una zona esteparia como la nuestra, que se esté haciendo una transformación a los cultivos de viñedo en espaldera y a los olivares intensivos y superintensivos de la manera que se está haciendo cuando estamos en una estepa, que es lo que hay antes del desierto, directamente es una barbaridad, porque lo que estamos haciendo es desecar ya más todavía los acuíferos que ya tenemos muy maltratados de por sí. Entonces, es algo que hay que empezar a darle una vuelta y hay que empezar a cambiarlo desde dentro, aunque ya llegamos un poco tarde. Por ejemplo, sin irnos más lejos, el tema de los vinos que os comentaba, pues antes teníamos en La Mancha unas 60.000 hectáreas de pie franco. Hoy en día pues no quedan ni un 10% de esas 60.000 hectáreas. Si hubiésemos cogido esas 60.000 hectáreas y las hubiésemos mantenido y hubiésemos hecho incluso una denominación de origen, hay denominaciones de orígenes mucho más pequeñas, tendríamos un producto turístico muy interesante que vender que se está perdiendo. Si esto se pierde al final, si al final terminamos perdiendo los cultivos en mosaico de las estepas manchegas, es muy posible que empresas como la nuestra también desaparezcan, porque nosotros estamos ligados irremediablemente al ecosistema. Entonces, desde ese punto, pues tenemos que empezar a trabajar así. Nuestra iniciativa es nuestra misión, dar a conocer la biodiversidad ornitológica de La Mancha Toledana, que es una de las zonas con más biodiversidad ornitológica de Europa primero, y después el resto de atractivos que tenemos, que no se les da a conocer, pues básicamente porque al final siempre terminamos en los mismos destinos. Todos habéis ido a ver molinos manchegos, de hecho incluso los molinos que han salido en la presentación del principio los conoceréis todos, pero realmente en España solo tenemos 3 molinos cervantinos conservados con su maquinaria original, solo 2 de ellos funcionan y ninguno de ellos está en los puntos turísticos que son famosos por conocer esos molinos. Nosotros llevamos a la gente a conocer esos lugares únicos, pues tanto los molinos manchegos de verdad, como lo que son las estepas manchegas, la Reserva de la Biosfera Humedales de La Mancha, y al mismo tiempo lo que hacemos es presentarles los productos locales. El pan se lo compramos al panadero de toda la vida, las tortas también nos las hace el panadero, los vinos son vinos ya naturales, por llamarlos de alguna manera, porque al final los términos se prostituyen, pero digamos que lo que hacemos es trabajar con agricultores y ganaderos que siguen una forma de trabajar un poco basada en la antroposofía. Son ellos mismos los que crían los animales, los que crían las uvas, los que hacen todo el proceso para macerar los vinos y los que terminan al final vendiendo los vinos. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. No sé por dónde vamos, porque esto no me lo he mirado mucho tampoco. Los aprendizajes al final son esos. Es trabajar con los recursos que nos da la tierra y aprovechar incluso los residuos. Pues, por ejemplo, nosotros hacemos mucho turismo fotográfico. La Mancha es una zona con una cantidad de aves esteparias bastante importante. Entonces, tenemos turistas fotográficos que vienen y les tienes que preparar escondites, los hive fotográficos, que se suelen llamar. Nosotros esos hive fotográficos los hacemos con alpacas de paja.
de tal manera que para el ecosistema no es ningún problema y directamente en el momento que la paja se termina destrozando, pues directamente se pasa a ser abono para el campo y no tiene más problema. Es algo que sería muy sencillo, pero nos empeñamos en hacerlos de hormigón y hacerlos de materiales que tampoco tienen mucho que ver. Y no sé, poco más os puedo decir. Si queréis preguntarme algo. Pues muchas gracias, Santi. Nada, pues encantado. Por vuestro proyecto. Animaros a que sigáis ahí consumiendo productos locales, ayudando al productor de verdad natural, que es lo mejor que podemos hacer en esta región de Castilla-La Mancha. Pasaríamos ahora a otro proyecto, que me parece que este es por videoconferencia, con intervención online por parte de Ramón Cobo. Es un proyecto que apuesta por la valorización de la lana autóctona como un recurso sostenible que promueve la economía circular. Es un proyecto de Mota del Cuervo, como digo, y cuando quieras. ¿Hola? Sí. ¿Se me escucha bien, no? Sí, se te escucha bien. Buenas. Lo primero, perdonar por no poder asistir directamente allí, pero acabo de ser padre y estoy un poco, pues, un poco liado para poder haber ido allí. Pues Wool Dreamers es un proyecto que nace de una empresa familiar que cuenta con 4 generaciones en la transformación de vellones de lana local en prendas, en hilos, en piezas de artesanía. Nuestra familia está trabajando con la lana toda la vida y ha estado inmersa en la cultura lanar durante más de 100 años. La lana autóctona, la lana local, antiguamente era denominada el oro de Castilla, el oro de España, y debido a la problemática, al sinsentido que hemos ido creando con el consumismo, con el consumir y producir más de lo que la tierra nos ofrece, y de esta manera utilizar fibras sintéticas que están realmente dañando el planeta y los ecosistemas, pues la lana y los oficios que había a su alrededor, como el nuestro, sufrió una devaluación pues brutal. En cuanto al lavado de lana, por ejemplo, el tejido empresarial que había alrededor ha desaparecido en más del 95%. Hace 5 años nos vemos en la tesitura de generar un cambio en este sentido. La lana pasa a ser un mal llamado residuo o subproducto que no está dando beneficios en el sector primario y que está generando un problema de residuos. No se sabe qué hacer con ella, es difícil de gestionar por las normativas ANDACH. Los pastores, lo que antes era un recurso para ellos, se le convierte en una pérdida de dinero. Entonces, nuestra innovación es empezar a trabajar girando esa rueda en sentido contrario, por lo menos intentarla frenar y girarla en un sentido contrario. Empezamos a realizar a través del proyecto Wool Dreamers una intervención en mercados en donde pongamos en valor la lana local, en donde le demos a la lana local una trazabilidad completa, con unos pilares de sostenibilidad que es lo que realmente significa la sostenibilidad. La sostenibilidad no significa solo utilizar una materia prima de origen natural, regenerativa, ecológica o que esté beneficiando el medio ambiente. La sostenibilidad real tiene que ser una sostenibilidad de triple impacto, una sostenibilidad que proteja el medio ambiente, que regenere el medio ambiente, pero que también proteja la sociedad, que proteja las comunidades rurales que hay alrededor de esta fibra y también una sostenibilidad económica. Significa una sostenibilidad que los productos que hay alrededor, con los que se fabrican, los oficios, tengan una viabilidad futura. Entonces, trabajando en este sentido, pues empezamos a trabajar como lo hacíamos antiguamente, como llevábamos haciéndolo durante más de 100 años,
pero con otra perspectiva. Empezamos a trabajar con pastores locales que realizan pastoreos regenerativos, pastoreos de toda la vida, que son los más regenerativos que existen, como la transhumancia. Pastores que están practicando la nueva sistema regenerativo holístico, pastores que están trabajando en ecológico, y empezamos a trabajar con una trazabilidad completa en el que pongamos en valor esos 3 pilares de los que estoy hablando. Actualmente, en 5 años, hemos podido empezar a trabajar con más de 25 familias, con alrededor de 60.000 kilos de lana autóctona. Hemos puesto el nombre y el valor de la lana autóctona en más de 25 países, a través de hilados para tejer a mano, a través de hilos para marcas de moda sostenible. Y hace 2 años, en otra nueva innovación, empezamos a tejer como mi abuelo tuvo que dejar de tejer hace 50 años. Montamos en Mota del Cuervo, que es donde contamos con nuestra cadena de producción total, desde el esquilado, el lavado, el cardado, el hilado, el madejado. Pues instalamos una línea de telares artesanales y empezamos a tejer piezas de artesanía para mercados de moda sostenible, para mercados de hogar, con una garantía y una trazabilidad completa en el que estemos revalorizando tanto los oficios como la materia prima, como mejorando el medio ambiente. La trazabilidad cuenta en esta época, en este mundo en el que vivimos ahora, que todo es muy fácil, todo es muy accesible, pero es tan accesible que muchas veces falta la transparencia que hay en la producción de un producto, en los pros y los contras de los materiales con los que está hecho ese producto. Pues necesitamos que las nuevas tecnologías con las que contamos ahora también aporten una trazabilidad y una transparencia en toda la cadena de valor. Entonces, lo que estamos haciendo es, al final, crear de la lana, de lo que es mal llamado un subproducto o un residuo, crear un producto de valor, no solo para el mundo textil, también para el sector turístico. Este año estamos recibiendo cada año vamos recibiendo más visitas turísticas en torno a la cultura de la lana, a la tradición que hay en la lana, a la sostenibilidad. También estamos creando una vía para artistas, para artistas de arte contemporáneo, artistas textiles que están exponiendo piezas de lana autóctona en diferentes exposiciones, creando un altavoz del valor que hay detrás de la lana. Y al final estamos intentando regenerar, porque es una actividad que estaba bastante muerta y está bastante muerta, pues regenerarla en el sentido de que todo el mundo se sienta beneficiado, y los primeros, el medio ambiente y la sociedad que gira alrededor de esta fibra. Así que eso es lo que hacemos en Mota del Cuervo. Os animo a que podáis visitarnos, a que podáis empaparos un poco de los beneficios que hay detrás de usar lana local, de usar prendas de kilómetro cero. Por ejemplo, la lana, por dar unos datos, es 100% biodegradable y renovable, que a través de pastoreos regenerativos, transhumantes, ecológicos, puede crear un impacto positivo y una ayuda a la captura de carbono en nuestro planeta. Y además, comprando productos de kilómetro cero, productos con una trazabilidad y una sostenibilidad de triple impacto, también estamos ayudando a empoderar a las comunidades rurales que giran alrededor de la lana. Entonces, creo que debe tener una oportunidad, y debemos generar, por parte de esta materia que tanto culturalmente y socialmente ha estado vinculada a nuestro país, pues crear de nuevo ese oro
que fue en el pasado. Muchas gracias, Ramón. Primero, felicitarte me parece que estás demasiado liado con una descendencia que tienes, así que te da mucha exigencia en estos días. Por tanto, enhorabuena en nombre de todos, que eso me parece que son Muchas dos. gracias. Por tanto, tienes Dos chicos. doble trabajo. Primero, felicitarte por eso, y luego agradecerte el trabajo que estás haciendo. Es decir, un día como hoy, nos había venido todo muy bien, un jersey de lana hoy con el frío, que es el primer día que hacen todo el invierno, mejor que el de fibra de los actuales, ¿no? Yo creo que hoy habría sido muchísimo mejor. Y felicitarte por recuperar ese oro, esa tradición tan perdida y que puede generar tanta riqueza en el futuro. Y que sigas en esa labor de empeño, de seguir recuperando y de seguir demostrando que lo que antiguamente era rentable y que ahora se ha despreciado, sigue siendo rentable y que sigue siendo un bien para todos los ciudadanos. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Y continuamos y intentamos terminar con la jornada de esta mesa. En este caso con Turicleta. Va a defenderlo Mariana Boadella, de Ciudad Real, y es un sistema de bicicletas eléctricas accesibles y sostenibles diseñado para revitalizar el turismo en nuestras zonas rurales. Y quería hacerle a Mariana una pregunta e intentar que vamos cumpliendo, prácticamente a la tabla no nos puede echar mucha bronca, vamos muy serios, bueno, vamos cumpliendo el horario. ¿Qué métricas utiliza en Turicleta para medir la reducción de emisiones y el impacto positivo en las comunidades locales? Tienes 7 minutos. Sí, me voy a poner. No nos hemos pasado mucho, pero nos podemos pasar un poquito más también, si te interesa. Buenos días. La pregunta es difícil, pero la intentaré responder a lo largo de la charla, y si veo que no la has respondido, al final de la charla te la respondo. Bueno, Turicleta, como veis, está aquí en medio. Nuestro logo también es circular, pues como lo son las ruedas de las bicicletas, y bueno, sobre todo estamos muy encajados en esa movilidad, pero veréis que también pues al final tocamos los 5 ejes de la economía circular, casi sin quererlo. Nosotros sí nacemos muy sostenibles desde el inicio. Somos 2, mi marido y socio en el negocio y en la vida. Pues nos ocurrió un día, fuimos a dar un paseo en bicicleta eléctrica y vimos el potencial que eso tenía en nuestra región. Yo, que soy la friki de la sostenibilidad, pues siempre le vamos poniendo esa pátina sostenible a un negocio que por sí ya lo era del inicio. Pues, ¿qué es Turicleta? Turicleta es una red, un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas para hacer turismo principalmente en el medio rural. Es un sistema que es autónomo, que está basado en estaciones inteligentes, que son estas que veis aquí. Se trata de contenedores marítimos reciclados que utilizamos y los ponemos pues muy bonitos, los aislamos de dentro. Ahora veréis otra foto, cómo son por dentro. Estos contenedores que se transforman en estaciones autónomas para bicicletas funcionan a través de una app. Desde el teléfono móvil los usuarios pueden ver dónde están estas estaciones y pueden hacer las reservas de las bicicletas y el equipamiento que quieran y para cuando quieran. Y desde donde quieran, lo pueden reservar desde su casa. Y también, obviamente, pues esas bicicletas eléctricas que amplían mucho el rango de usuarios, porque no todo el mundo se sube a una bici aquí en la Serranía de Cuenca, pero ya cuando te dicen que es una bicicleta eléctrica, pues más gente se anima. Todo esto lleva una inteligencia, lleva muchísima tecnología dentro de estas estaciones. Esto es la estación por dentro. Veis que todas las bicicletas tienen un sistema de carga y anclaje autónomo que ha sido desarrollado durante mucho tiempo. Turicleta nace en 2022 y pusimos la primera estación en 2023, ¿no? Nos lleva casi un año hacer esta estación y hacer todo el sistema para que esto sea autónomo. ¿Y por qué tiene que ser autónomo? Pues por muchos motivos. El principal es que poner una estación pues mira, tenemos la primera en Belmonte, aquí en Cuenca. Poner una estación de bicicletas en sitios rurales que no son de gran afluencia necesita que sea autónomo, porque no puedes tener una persona
todo el día allí. O sea que en las estaciones no hay nadie, pero siempre hay alguien atendiendo las 24 horas pues a través del WhatsApp, a través del teléfono móvil, ¿no? Estas bicicletas, cuando el usuario entra en la estación, que como os digo lleva mucha inteligencia, desbloquea sus bicicletas, coge sus cascos y hace la ruta que ya le hemos recomendado en la aplicación móvil. Bueno, la circularidad de Turicleta empieza por los materiales con los que utilizamos, con los que construimos nuestras estaciones. Son estaciones, como he dicho, contenedores marítimos reconvertidos en una estación y recubiertos, esto es la madera, esta OSB, reciclada también. También estamos ya trabajando en un proyecto para que las estaciones, que solo necesitan un punto de luz y cobertura o fibra, también sean autónomas en cuanto a la energía que utilicen. Ya estamos empezando un proyecto para tener energía fotovoltaica, placas solares y baterías que doten de electricidad a estas estaciones. Claramente promovemos la movilidad turística y sostenible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es nuestro objetivo, ¿no? Un poco respondiendo a tu pregunta. Que el turista deje el coche y coja la bici. Para cada 40 kilómetros de bici que hace y no lo hace en coche, estamos ahorrando, creo, en torno a 2-3 kilos de CO2 al ambiente. Entonces, esas métricas vendrán con los kilómetros que los usuarios hagan y no hagan con sus coches. Otra cosa que hacemos y que también ha salido aquí es la promoción de esos negocios locales, esa promoción que ya está desde la aplicación móvil. Aquí podéis ver 3 pantallazos de esa aplicación. En una de ellas te dice, pasa que está muy pequeñito, dónde comer, dónde dormir y dónde tomarte esa cerveza o esa Coca-Cola cuando vuelves, ¿no? de esa excursión en bici. Por tanto, estamos promocionando dentro de donde nos vamos implantando, promocionamos aquellos negocios locales que nos rodean, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos irá bien. Y aquí vienen esos aprendizajes que estamos teniendo en estos 2 años de rodaje que tenemos, justo 2 años, ¿sí? Porque fundamos la empresa en noviembre de 2022, por tanto estamos cumpliendo 2 años. La primera, ¿no? Que viene de nuestros abuelos, decía Santi, aprovechar es ahorrar. Y parece que con la economía lineal eso lo hemos olvidado. Para una empresa es muy importante ese ahorro económico y nosotros la idea de construir las estaciones con contenedores marítimos, que son estructuras muy sólidas, nos viene de un ahorro, porque era más barato, porque ya se están poniendo de moda y los precios están subiendo, pero es más económico comprar un contenedor marítimo y transformarlo en una estación que tener que construir de nuevo, ¿no? Utilizando esos materiales, sino que aprovechas los que ya están. Por tanto, yo creo que un aprendizaje para todas las empresas es detectar qué materiales hay que te puedan servir para tu negocio. Otro aprendizaje importante es el tema de la economía colaborativa. Ha salido aquí, ya todos hemos hablado de esas colaboraciones que son imprescindibles, ¿no? Son sinergias, alianzas, llamémoslo como queramos, pero necesitamos poder colaborar entre nosotros para poder potenciar nuestros negocios. Puedes ir en bici a los campos de trigo de Guadalajara, puedes ir en bici a ver las aves esteparias y subirte a los molinos, puedes ir en bici desde el albergue de Serranía de Cuenca, ¿no? Todas esas cosas se pueden unir. Nuestras estaciones que llevan aislante, llevan aire acondicionado, etc. Ese aislante puede ser de lana de esas ovejas, ¿no? De ese subproducto que nadie quiere utilizar. Por tanto, importantísimo ese aspecto. Y luego el último para mí es la sostenibilidad como valor añadido a tu empresa. Es algo que cada día hay más usuarios que buscan esa sostenibilidad, buscan esas experiencias únicas que puedes tener a través de estos proyectos sostenibles y también
las administraciones pues, apuestan por ti en esa sostenibilidad. Me deja una cosa que es en cuanto al aprovechar. Nosotros hemos aprovechado incluso una nave. Nuestro centro de fabricación lo tenemos en Villafranca de los Caballeros, muy cerquita de Villacañas, en Toledo. Y hemos reutilizado una nave que cerró por la crisis económica de la construcción, una antigua carpintería. Gracias al Grupo de Desarrollo Rural Dulcinea hemos tenido una subvención para poder rehabilitar esa nave industrial y volverle a dar vida a un pueblo, ¿no? y fijar empleo en un pueblo que, bueno, pues que está perdiendo población como nos pasa en muchos pueblos de Castilla-La Mancha. Así que, bueno, ese es un poco el cierre del círculo que continuaremos. Siempre vamos rodando nosotros, así que continuaremos, sobre todo, continuaremos aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Iba a hacer esa pregunta del Grupo de Desarrollo Rural, pero ya me has contestado tú, ya no te lo pregunto, porque siempre estamos en lo mismo. Somos los grandes desconocidos en la región muchas veces y por eso, cuando eso puedo preguntar, a ver si hemos sido capaces de ayudar a ese emprendedor a montar ese negocio. Una pregunta que sí te quería hacer, ¿cuál es la media de una bicicleta eléctrica en vuestras instalaciones que tenéis? Media de poder circular, 80 kilómetros, 100 kilómetros, de media. Ya sé que depende cómo sí, eso... para subir o para ir llaneando. Todo depende del esfuerzo que quieras hacer tú. Todo el esfuerzo que haces tú no lo hace la bici. Pero en rango las bicicletas depende. Yo, por ejemplo, la mía, pues le estoy haciendo, a veces le hago 100 kilómetros, pero la media quizás está entre esos 60, 80 kilómetros. Yo siempre digo que te cansas tú antes que la batería. O sea que tienen batería de sobra para poder hacer las excursiones que quieras hacer. Sí. Pues muchas gracias, Mariana. Gracias. Bueno, terminamos. Muchas gracias a todos los ponentes, a Silvana, a Alberto, a Santi, a Ramón, a Mariana. Creo que son ejemplos de cómo el turismo circular es una realidad en Castilla-La Mancha. Creo que debemos de ir por ese camino. Cada proyecto tiene desde un enfoque único. Nos ha mostrado cómo conectar sostenibilidad, cultura local y desarrollo económico. Es un momento de tomar estas ideas por todos, y yo creo que como inspiración y convertirlas en una acción por parte de todos. Gracias por acompañarnos y yo me parece que, con permiso del director, me parece que ahora tomamos un café para ver el paisaje de la ciudad de Cuenca y luego continuamos, me parece que es en media hora aproximadamente. Por tanto, muchas gracias a todos y que disfrutemos ahora del paisaje de la ciudad. Una cosita nada más, a nivel logístico, ahora nos vamos a dividir, los que estáis en casa y los que estamos aquí vamos a tener el gran placer de tener un café y conexión. En la entrada os han puesto aquí seguramente un pin con un número, ¿no? Pues si os parece, yo os invito a lo siguiente, que busquéis a vuestro grupo. El grupo es aquellas personas que tengan un número complementario con el vuestro. Si tenéis, por ejemplo, como yo, que tengo el 1, mi equipo, que son equipos de 5 personas, entre el 0, 1, 2, 3 y 4 será mi equipo. Da igual el color, simplemente es buscad personas complementarias y presentaos. ¿Por qué? Porque después, cuando terminemos la sesión de hoy, vamos a hacer una actividad que será muy interesante. Si no tenéis equipo, realmente después os va a faltar algo. Así que buscad a vuestros complementarios y nos vemos en media horita. Gracias. ¿En qué región quieres vivir en 2030? Necesitamos cambiar nuestros modelos caducos de producción y consumo, reducir la generación de residuos y las emisiones de CO2. Seguro que prefieres una región donde la energía sea limpia y proceda del sol y el viento, con aire y agua de calidad, ecosistemas sanos y alimentos saludables. Y esa región es posible. Apostemos por una producción y consumo responsable y un uso eficiente de nuestros recursos. Apuesta por el modo circular. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.